Vamos a hablar sobre la situación política luego de las elecciones. Está con nosotros el sociólogo Fausto Giraldo. ¿Y cómo quedan, Fausto? Buenos días. ¿Cómo quedan las fuerzas políticas en el país luego del proceso electoral? Y sobre todo, ese partido que ha sumado su ganancia en este proceso, está en la potestad de pedir la salida o renuncia del gobierno del señor Lasso. Por ahí empezaríamos, Fausto, a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cómo amanece Ibarra? Buenos días, un saludo cordial, don Marcelo. Un poco frío, pero importante también la frescura para que nos recuperemos o reposicionemos a veces del ajetreo del día de ayer, que fue muy comercial, ¿verdad? ¿Cómo le fue ayer? Bueno, yo siempre he dicho que el amor no es solamente una relación de pareja o sexual, porque así está concebido. Y he creído mejor de que el amor es una cuestión de vida, es una cuestión de cómo es que el ser humano se preocupa por las diferentes condiciones que necesitamos los demás seres humanos, el planeta, la naturaleza, para poder subsistir o sobrevivir en este espacio terrestre que quizá también tiene ya complicaciones y problemas desde el orden climático, pero obviamente las situaciones ya personales, familiares las manejamos muy adecuadamente, se dice, para no tener contratiempos ni tampoco ahora ni tampoco en noviembre, que serían las consecuencias del 14 de febrero, ¿no? Pero Fausto, pero también todo prima y está siempre de por medio el dinero, la situación material, y claro, en estas fechas se observa mucho eso. Unos se casan y otros se separan también por la situación económica que se vive. Lamentablemente hay un sistema, una sociedad que ha conducido, digamos, al tema del consumismo. Y no es solo el 14 de febrero, sino es la propia Semana Santa, es el tema de festividades territoriales locales, que no está mal, en función de que permite, digamos, compensar los ingresos económicos de los negocios. Pero lamentablemente, como usted dice, se ha monetarizado las celebraciones que tienen más bien un espíritu del sentimiento, del espíritu, ¿no es cierto?, de los valores, de principios. Y obviamente esa monetarización nace de que todos estemos preocupados más de cuál será el regalo que vamos a entregar y no cuál será nuestra conducta, comportamiento diario que debemos entregar a la pareja, a la familia, al amigo, al compañero de trabajo, al jefe o del jefe al trabajador, etcétera, etcétera. Bueno, Fausto, busquemos un lugarcito un poco más adecuado para que no se corte la comunicación. Entraríamos en este tema político luego de esta situación presentada el 14 de febrero. ¿Cómo quedan las fuerzas políticas luego del proceso electoral? Y sobre todo este partido que alcanzó las curules a nivel seccional en el país, ¿está en la potestad de pedir la salida o renuncia del presidente de la República, del señor Lasso? Las dos cosas, ¿no es cierto? Veamos. La primera, de que la correlación de fuerzas ha cambiado notablemente. Se evidencia pues un posicionamiento del correísmo principalmente en el país. Ha ganado 9 de las 23 prefecturas que existen. Recordemos que en Galápagos no hay prefectura, hay solamente la gobernación. Y lo segundo es de que existe también una segunda fuerza que es Pachacutic, que tiene alrededor de 6 prefecturas en el país. Luego le sigue el Partido Social Cristiano con 2 y así sucesivamente algunas con 1. Sin embargo, algunos hechos que se evidencian es de que durante esta campaña electoral existió una estrategia que no es durante los 30 días, sino que es desde hace algún tiempo atrás, que viene sumando en función de proyectar la retoma o la recomposición del correísmo en el país. Recordemos que fue quebrado a raíz de la dimisión de Lenín Moreno a ese movimiento, y que obviamente causó estragos al interior, ¿no es cierto? Incluso en las elecciones del 2019 desapareció la participación electoral del movimiento correísta, no así de Alianza País, pero sí del movimiento correísta, con candidaturas dentro de una organización, y hoy han trabajado en ello. El jefe de campaña pues es Rafael Correa. En muchas de las provincias no ganan los candidatos
como líderes locales, sino gana la tendencia o la corriente correísta. Y esto obedece, como decía yo, a la recomposición y a lo que se han planteado ellos, incluso en el discurso, respecto a recuperar la patria. No sabemos para quién quieren recuperar la patria, pero se han planteado como discurso ello. Y forma parte de esa recuperación este segundo aspecto que usted menciona, que tiene que ver con que planteen ahora la salida del presidente de la República, que no es de ahora, ¿no es cierto? Ya lo hicieron mediante un proceso de aplicación del 129 en la Asamblea Legislativa durante el paro de los indígenas del mes de junio, ya lo hicieron con las acciones de movilización de los indígenas durante el mes de junio, que pretendieron tumbar de alguna manera, ¿no es cierto?, incidiendo a los líderes y a los dirigentes y a las comunidades indígenas de este país. Lo han venido pretendiendo hacer a través de una serie de argucias legales y hoy incluso está de por medio una propuesta de revocatoria del mandato que fue calificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, hay todos estos planteamientos. Yo no creo que ninguna organización política tenga el carácter o la fuerza o el planteamiento de representar al pueblo para decir qué se debe hacer en el país a nombre del pueblo y decir que el gobierno debe eso. De hecho, don Marcelo, aquí hay que ser muy claros. La principal sede de campaña del correísmo en el país se llama Palacio de Carondelet. En eso no vamos a dudar nadie, porque el gobierno ha cometido serios errores que incluso hasta el día de ayer se evidenciaron con este proceso de la trama de corrupción que hay respecto a esto que le han denominado el padrino y obviamente dentro de la fiscalización el proceso del encuentro, dicen, ¿no es cierto?, sobre estos delitos de corrupción en el que allegados al gobierno estarían participando y que incluso uno de los medios de comunicación digital había señalado de que existiría financiamiento de las mafias, me parece que son albanesas, en el tema de campaña electoral. Es decir, hay temas que obviamente el gobierno ha dado papaya para que efectivamente estas fuerzas políticas aprovechen de estos acontecimientos y planteen la salida del gobierno. ¿Se viene entonces un nuevo juicio político o se vendría un nuevo juicio político para pedir la salida del presidente al interior de la Asamblea Nacional, Fausto? Miren, hay, de acuerdo a la Constitución, tres, elementos que le permiten remover al presidente de la República. El uno, pues por conmoción interna, ¿no es cierto?, que existe en el país. El segundo, o inseguridad, el segundo por el tema de corrupción, cohecho, etcétera, etcétera, delitos desde el punto de vista del manejo financiero del país. Y el tercero, por la cuestión de violación a los derechos humanos, ¿cierto?, o de lesa humanidad, se conoce el delito a nivel internacional. Yo creo que en realidad, y no estoy defendiendo al gobierno de Guillermo Lasso, yo creo que el gobierno ha dejado mucho que desear en el tema de la gestión política y la aplicación de políticas públicas para resolver los problemas del país. Hay pobreza, hay miseria. El gobierno y el ministro de Gobierno acaba de decir que se ha superado temas de pobreza, pero en realidad estamos observando de que no es así, pues, ¿no es cierto? Porque justamente usted observa, imagínese usted y los ecuatorianos lo que acabamos de ver el día de ayer. ¿Cómo es que dos niños en el país cometen sicariato para una persona adulta, sea policía o antes se dice que han tenido ya este delito? Uh-huh. Y yo hace algunos meses había denunciado y había hecho público, ¿no es cierto?, como un elemento de análisis de que la niñez y la adolescencia son caldo de cultivo de todas estas bandas narcodelictivas que hay en el Ecuador, pero nadie hacía caso. Hasta el día de ayer que la sociedad hipócrita se conmovió y dijo, uy, los niños están asesinando. Pero resulta que estos niños están actuando de esta manera producto de la falta de políticas públicas de atención en los sectores populares respecto a empleo, a educación, a inversión en cultura, en deportes, etcétera, etcétera. Porque son los elementos que generan la delincuencia y la violencia. Y eso significa que en el Ecuador se agudiza la pobreza porque cada vez hay más sicariato, pues hay cada vez más niños, adolescentes y jóvenes vinculados al consumo de drogas y a la narcodelincuencia. Y el Ministerio de Gobierno dice entonces que se ha reducido la pobreza. Entonces, como digo, el gobierno está generando las condiciones propicias
con actos de corrupción y faltas de políticas públicas para que la Asamblea Legislativa interprete lo que dice la norma constitucional en el 129 y obviamente aquí vamos a ser claros. En la Asamblea Legislativa no se legisla en función de la norma constitucional de la ley, sino se legisla en función de los intereses de los grupos políticos, en este caso de poder, que tienen controlada como es la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, los disidentes de la izquierda democrática y Pachacuti, y ahora también posiblemente se sumen las fuerzas como tal de Pachacuti, la izquierda democrática y algunos movimientos independientes. Sería probable, don Marcelo, que en unos 10 días más o menos se pueda plantear la iniciación de este juicio político, porque todavía no está realizado, capaz de que se oriente a ello. Y va a haber una alta conmoción social porque escuchamos también ya a la CONAIE manifestarse en la posibilidad de convocar a una nueva paralización, y yo tengo conocimiento en algunas comunidades que se está discutiendo ya su participación en un posible paro nacional nuevamente. Es decir, la conmoción social va a ser generada incluso como mecanismo de justificación para aplicar el artículo de 129 de la Constitución. Igualito como sucedió en el mes de junio, pues, Fausto, entonces, volveríamos a esos tiempos de la misma manera, el paro con el sector indígena, los movimientos sociales, y al interior de la Asamblea los partidos políticos precisamente buscando sacar al presidente. Es que ahorita estamos en caliente, pues acabamos un proceso electoral en que una fuerza política remonta, digamos, el posicionamiento desde el punto de vista de ubicaciones y se convierte en la primera fuerza política, y es urgente o les urge hacer este recambio también de gobierno capaz de que no se vaya desgastando su presencia o su posicionamiento. Entonces yo creo que, y vea, aquí vamos a ser claros, yo nunca he dicho de que la Revolución Ciudadana ha perdido fuerza en este país, yo siempre he dicho que tiene un voto duro, inclusive durante el proceso electoral en las encuestas o los estudios de opinión se manifestaba de que había un alto porcentaje de indecisos, y yo decía de que no es un tema de alto porcentaje de indecisos, sino al contrario, que existe un voto oculto, un voto que se lo conoce como vergonzoso, que no sale a relucir durante este tipo de estudios, o que tienen vergüenza porque quizás sus líderes son delincuentes y no quieren aparecer como que están apoyando a un líder delincuente. Entonces, hoy se ve y se evidencia de que así ha sido. Hoy tienen este posicionamiento, y la idea que entendería yo y que entendería la gran mayoría de los ecuatorianos es de que están aprovechando las condiciones objetivas que existen en el país, agudización de la pobreza, la corrupción, la inoperancia, la incapacidad del gobierno, ¿no es cierto? Esta crisis interna de gobernabilidad que tiene el gobierno, la situación del Consejo de Participación, de la Contraloría, de la Fiscalía, ¿no es cierto? Todo este tema de la estructura y el andamiaje institucional que está en crisis en todo sentido, entonces se quisiese aprovechar en este momento con la finalidad entonces de tomarse la presidencia, justificándose legalmente entonces, sea vía destitución, sea vía aplicación del 129, sea lo que signifique la insurrección social, o simplemente entonces aplicando la Constitución, convocando a nuevas elecciones, y cualquiera de los representantes de esta corriente, ¿no es cierto?, podría ser un candidato posible, porque además hay una proyectiva, don Marcelo, no se trata solamente de tomarse el gobierno, se trata de generar condiciones, ya tienen el control del Consejo de Participación que se posesionará también el 14 de mayo, y elegirá al Contralor, elegirá a la fiscal, elegirá al procurador, elegirá Cortes, elegirá Consejo Nacional Electoral, y quizá vayan a pretender desvanecer todos esos procesos de juicios, ¿no es cierto?, y sentencias que se han generado en torno a toda la década de la Revolución Ciudadana que gobernó, y que posiblemente le tengamos nuevamente al expresidente Correa aquí, o como candidato o como gobernante. Claro, esa sería una de las posibilidades, y claro, todo el mundo piensa en eso, que se van a cambiar las fuerzas políticas en el país, y con ello el regreso del expresidente. Pero bueno, ahí está la gente, así decide, y no se puede cambiar la voluntad de los electores en las pasadas elecciones, Fausto, ya finalmente. Sí, así es, no se puede cambiar, es un hecho. También evidencia de que en los territorios
debe realizarse un mejor proceso de formación política a la ciudadanía, ¿no es cierto?, para que haga un voto reflexivo antes que un voto dirigido, porque lamentablemente eso es lo que resulta. Resulta que hay candidatos fuertes, importantes, interesantes, que podrían tener capacidades y condiciones para gobernar cada uno de los territorios y el propio país, pero resulta que la corriente y el pensamiento de un individuo o de una tendencia hace que incida en la toma de decisiones. Yo creo que hay que profundizar respecto a qué significa gobernar en este país, qué significa resolver los problemas fundamentales. No es el escándalo, no es el bochinche, no es el griterío que tiene este líder, que es de forma negativa, ¿no es cierto?, pero que lamentablemente tiene cautivos a muchos. Y obviamente, como digo, pues quienes están actualmente en la gobernanza, tanto en el Ejecutivo como en los gobiernos locales, han demostrado ciertas deficiencias que les permitió hacer caldo de cultivo a quienes están planteando desde la corriente correísta estas nuevas formas o procesos que ya los vivimos, pero que lamentablemente la gente muy tempranamente olvidamos. Yo creo que es importante plantearse abrir debates de esta naturaleza que posibilite a futuro quizá proyectar un nuevo escenario, no solamente electoral, sino más bien un escenario en el que la participación de la ciudadanía tenga otro concepto, ¿no es cierto? Un concepto no de decir solamente vamos a votar en las elecciones, sino también que sea un concepto de decir vamos la mayoría de los ecuatorianos a gobernar y que se ejecute una propuesta de gobierno que resuelva no la macroeconomía ni el pago de la deuda externa, sino que resuelva los problemas que vivimos diariamente los ecuatorianos: empleo, seguridad social, que es otra cosa y que está en crisis de la institución de seguridad social y que hoy se quiere implementar algunos mecanismos incluso afectando a los afiliados, el tema de salud y la dotación de medicamentos y medicinas en el país, ¿no es cierto?, el tema de educación y el acceso a la educación de jóvenes, de la formación universitaria para que puedan acceder a una profesión y posiblemente más adelante un empleo, el tema de cultura, el tema de deportes, el tema del respeto a la naturaleza, ¿no es cierto?, y el combate a la corrupción como eje transversal, es decir, aspectos que los ciudadanos, los ecuatorianos debemos de empezar junto con ustedes como medios de comunicación a profundizar. Y claro, se viene un mes, diríamos, o días conflictivos en este mes del amor y la amistad, más bien sería de la enemistad, porque como se proyectan los hechos a nivel de gobierno, parece que se viene una convulsión total, Fausto. Y si hablamos de empleo, la gente se mete en corrupción, en narcotráfico, precisamente por el dinero. Muchas mujeres regalan su cuerpo por dinero. Todo es dinero en estos tiempos y claro, los valores van desapareciendo en el ser humano. Qué pena decir esto, ¿no, Fausto? Pero esa es la verdad. Así es que en otro momento estamos también analizando la situación de nuestra provincia con las fuerzas políticas que ganaron en el pasado proceso electoral. Fausto, hasta una próxima. De igual manera, un gusto saludarle, don Martín.